Origen e historia de las ciencias de la educación desde la tradición francesa, alemana y anglosajona. Aunque se considera que no existe una sola historia de las ciencias de la educación como tal, al contar con diferentes orígenes, enfoques y apropiaciones según el país, como veremos más adelante, contribuyendo así a una gran pluralidad y poco consenso de esta ciencia aún no totalmente consolidada. A pesar de ello, a continuación muestro un intento de aclarar su origen e historia. En palabras de Millaret, el término ciencias de la educación en plural es reciente, pues es en 1879 que Alexander Bain publicó un trabajo titulado en inglés Education as a Science, la ciencia de la educación, refiriéndose a la investigación científica del arte de enseñar. Posteriormente, en 1898, Gabriel Compaire comentó que los métodos científicos aún no habían penetrado en el campo educativo. De la misma forma, Lucien Celerier menciona la importancia de una ciencia que descubra las leyes que gobiernan los fenómenos educativos desde tres factores: la educación, el estudiante y el entorno. Es así que se traza una genuina ciencia de la educación, similar al resto de ciencias empíricas al abordar a la educación como un hecho, a diferencia de sus concepciones filosóficas, históricas e incluso políticas. Lo anterior lo lograría de la mano de la psicología y la sociología. Tradición científico-empírica francesa. Las ciencias de la educación tienen su origen desde la tradición francesa, o más específicamente francófona, entre Francia y Suiza. Durante el siglo XX, fue en estos territorios que se produjeron tres orígenes distintos para la formación de las ciencias de la educación, influenciadas por diversos personajes desde la psicología, sociología y filosofía. Es por ello que los abordaremos en este mismo orden. En primer lugar, desde la psicología, dando origen a la psicopedagogía, la cual estuvo ligada a la filosofía espiritualista francesa, con representantes como los suizos Edouard Claparède y Pierre Bovet, en la que ésta permitiría darle valía, dependiendo así de la psicología, como de la pedagogía experimental por Alfred Binet. En segundo, desde la sociología, representada principalmente por Émile Durkheim a través de la sociología de la educación, debido a que la pedagogía, tanto en orígenes como en sus funciones, dependería de la sociología, siendo esta ni ciencia ni arte, sino una teoría práctica de la conducta educativa. La educación misma es de naturaleza social, siendo incluso el estudio de problemas educativos una parte importante que le permitió a la sociología consolidarse como ciencia. Finalmente, desde la filosofía, dando origen a la pedagogía filosófica, o de forma inversa, filosofía pedagógica, siendo su mayor representante Gabriel Compaire, siendo que este ya en 1897, en su curso de pedagogía, vislumbraba la posibilidad de una ciencia de la educación. En esta se le concibe entre ciencia y arte, dando la posibilidad de tener una pedagogía teórica y una práctica. Las ciencias de la educación francesas se constituyeron como un conjunto de disciplinas a partir de la cuantificación científica del hecho educativo, de la educación, y se encuentran basadas en un diálogo interdisciplinario, teniendo la apertura a nuevos conocimientos científicos, aunque sin considerar que puede ser reducida la complejidad del fenómeno educativo a una sola ciencia. En esencia, esta es su característica distintiva. Esta tradición integra tanto a la pedagogía y didáctica como ciencias de la educación, siendo a su vez instrumentos operativos para el resto de ciencias de la educación, entre otras comunes como la psicología, sociología, filosofía, historia de la educación. Aunque anteriormente la pedagogía ya podía ser considerada la ciencia de la educación, siendo el siglo XIX su edad de oro, este paso del singular al plural se produjo en Francia de manera oficial en 1967, en donde se crearon los estudios en ciencias de la educación en las facultades de letras, siendo el siglo XX su edad de oro. En el siguiente fragmento podemos constatar el poco valor dado a la pedagogía. Si yo propuse y obtuve que se utilizara la expresión ciencias de la educación a nivel de la enseñanza universitaria, más bien que hablar de pedagogía, no ha sido por detestar esta vieja palabra o para sustituirle, por una usurpación ridícula, un título más deslumbrante. Es debido a que la palabra pedagogía se volvió doblemente equívoca, al mismo tiempo que es demasiado limitante y a la vez demasiado imprecisa. Debes, 1976. En el contexto francés, la pedagogía incluso era mencionada con cierto desprecio. Se le consideraba como una ciencia de aplicaciones de segunda mano. Se tenía la concepción de que existía una única forma de enseñar, así como de que con los conocimientos psicológicos bastaba para enseñar. La pedagogía nunca tuvo un lugar para establecerse en Francia o Suiza, al menos a finales del siglo XX y principios del XXI, pues no experimentó dicha época de oro de la pedagogía. Eso se puede notar cuando vemos que aunque el curso de pedagogía se introdujo en las escuelas normales primarias mediante un decreto el 2 de julio de 1881, contó con menos horas a comparación del resto de Europa.
de nueva cuenta demostrando su poca relevancia. Fue de 1883 a 1914 que la pedagogía incluso llegó a las facultades de letras, siendo destacable lo que acontece en la Sorbona, siendo ahí, en 1896, inaugurada dicha lección, para desaparecer en 1918. Tradición científico-empírica francesa. Origen desde la psicología. Aunque la propia tradición es llamada francesa, sorprenderá saber que el primer instituto nombrado de ciencias de la educación proviene de Suiza, de parte de Édouard Claparède y Adolphe Ferrier, originarios de Ginebra, como de Pierre Bobet, originario de Baudry, suizos nacidos en regiones donde el francés es el idioma oficial. Es por ello que se puede considerar más acertado nombrarla como tradición francófona en lugar de francesa. En este contexto se investigaba y generaba conocimiento a partir de la psicología experimental, la propia biología y demás ciencias, para entrenar a futuros maestros a emplear el método científico. Aunque esta concepción comenzó como un singular, ciencia, fue reemplazada poco después por el plural, ciencias. Asimismo se tiene la concepción de didácticas, también en plural, de acuerdo al área de conocimiento y los distintos saberes, siendo diferenciada de la pedagogía, pues la didáctica se encarga de las formas de enseñar y los propios contenidos. Es en Ginebra, Suiza, donde se puede situar como tal el inicio de las ciencias de la educación, dada la creación un 21 de octubre de 1912 del Instituto de Ciencias de la Educación Jean-Jacques Rousseau por Édouard Claparède, médico de profesión, enfocada en la formación de maestros y su consecuente eficacia, apoyándose para ello en conocimientos psicológicos, siendo en cierto modo subyugada o dejada a cargo de la psicología, específicamente de la experimental, pues señaló que el proyecto de un instituto de este género deriva de una doble constatación. De una parte, la preparación psicológica y pedagógica de los maestros es insuficiente. De otra parte, ninguna medida ha sido tomada para asegurar los progresos y desarrollos de la ciencia de la educación. Estas dos lagunas son las que nuestro instituto pretende reformar y mejorar. Claparède, 1912. La creación de este instituto se remonta al seminario de Claparède de Psicología Pedagógica, impartido en la Universidad de Ginebra en 1906, enfocado en introducir a los educadores en la materia psicológica, con el fin de ser un referente en la formación de profesores, dada la ausencia de escuelas normales en Ginebra, Suiza. Fue durante estas sesiones de estudio que tuvo la oportunidad de leer el trabajo de Rousseau, siendo así que formó el nuevo concepto de ciencias, en plural, aunque en un principio este concepto solo comprendió áreas como la psicología, sociología, historia y filosofía. Sin embargo, ante la tentativa de la creación de las ciencias de la educación, la propia universidad opuso resistencia, fundamentado en el miedo de que el pensamiento de los nuevos profesores fuera muy independiente y liberal, siendo este un revés para Claparède, quien fundó con independencia su propio instituto, apoyándose del movimiento de la Escuela Nueva. Adolphe Ferrier y Pierre Bobet fueron indispensables colaboradores para Claparède, incluso aportando ayuda financiera. La razón de nombrar así al instituto fue debido al segundo centenario del nacimiento de uno de los personajes más ilustres de Ginebra, nada más y nada menos que Jean-Jacques Rousseau. Un lema del instituto fue Discat apuero magister, es decir, el maestro aprende del niño, considerando a la infancia y al niño como un eje del proceso educativo, haciendo necesario su estudio para una pertinente aplicación. Asimismo, considera como objetos de estudio al aprendizaje, motivación y aptitudes, por ejemplo. Claparède dio la dirección del instituto a Pierre Bobet, inclusive el mismo Jean Piaget formó parte de este en 1921, siendo el gran teórico de la psicología infantil, además de sus reconocidos trabajos en epistemología genética y los estadios o etapas del desarrollo. El instituto llegó a ofrecer cursos y seminarios abordando cuestiones como los principios necesarios de una enseñanza educativa, corrientes educativas contemporáneas, psicología infantil, higiene infantil, propuestas educativas, educación especial, moral, poescolar y social, inclusive para padres. Inició esta vinculación de los docentes con la investigación y la ciencia misma, buscando una convergencia entre ambos. Posteriormente el instituto se incorporó a la Universidad de Ginebra en 1923, inclusive recibiendo apoyo financiero de diversas fundaciones. Es destacable la incorporación de la Oficina Internacional de Educación, OIE, así como de la Oficina Internacional de las Escuelas Nuevas. Todo esto en 1925, con fines de internacionalización y colaboración, buscando un progreso en la educación en general. La OIE fue un punto de referencia para la cooperación y estudio de la educación y los sistemas educativos. Por último, es importante destacar que previo al instituto existieron otros intentos por transformar a la pedagogía en dicha ciencia de la educación, junto al resto de ciencias sociales,
el primero en 1906, mediante la pedagogía experimental por Édouard Claparède. Otro en 1909, en el que a través de un seminario se abordaron aspectos como la historia de la pedagogía, de psicología, pedología e incluso de filosofía y moral por Lucien Celerier y Jules Dubois, siendo evidente ya su consideración plural. El último intento previo a la creación del instituto ocurrió en la Universidad de Ginebra, dada la creación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en un intento por renovar la pedagogía. Sin embargo, estos intentos fracasaron por diversas razones, entre ellas políticas, epistemológicas e institucionales, que no permitieron la formación de docentes en el ámbito universitario, así como de su establecimiento como ciencia experimental. Tradición científico-empírica francesa. Origen desde la sociología. Aunque como ya vimos, el establecimiento de las ciencias de la educación se produjo a partir de la psicología, especialmente en Suiza, el origen histórico, de forma oficial, se produce en Francia entre 1960 y 1970, de la mano de Émile Durkheim, y su influencia desde la sociología, desde una tradición científico-empírica francesa, la cual le pretendía dar a esta floreciente ciencia de metodologías y un rigor similar a las otras ciencias, buscando darle una base verdaderamente científica. Pues específicamente en Francia, la pedagogía a finales del siglo XIX era despreciada y poco valorada. Uno de los argumentos para este cambio fue que en su origen la pedagogía tenía una fundamentación mayormente filosófica, a partir de la metafísica, siendo un tanto distante al auge de la ciencia empírica, además de consistir principalmente en teoría y práctica sin sustento objetivo universal, siendo las ciencias de la educación las que tomarían su lugar. El Ministerio de Educación Nacional de Francia tuvo un 7 de diciembre de 1966 la intención de crear una licenciatura en educación. Para ello participaron autores como Maurice Debes, Gaston Mellaret, Paul Freys, Jean Chateu y Jean Stotzel. Este ministerio propuso el título de pedagogía. Sin embargo, los autores influenciados por las ideas de Durkheim, quien desde muchos años antes señaló la necesidad de esta cientificidad de la educación, convencieron al ministerio de denominarlo Ciencias de la Educación, pues en sus palabras la pedagogía solo tenía una formación teórico-práctica, sin sustento ni enfoque científico. Finalmente, estos estudios fueron aprobados el 2 de febrero de 1967, siendo impartidos por primera ocasión en París, Burdeos, Lyon, Caen y Toulouse, pese a que en otros países europeos predominaba la formación en pedagogía a nivel universitario. Sería décadas después en América Latina, por ejemplo, que sería gradualmente aceptado e incorporado dicho enfoque en ciencias de la educación. A manera de dato curioso, en México la primera licenciatura de Ciencias de la Educación surgió en 1970 en la Universidad de Monterrey, UDEM. Remontándonos a Émile Durkheim, este enseñó en la Facultad de Letras de Burdeos de 1886 a 1902, impartiendo un curso de Pedagogía y Ciencia Social. Posteriormente, en 1902, fue el sustituto de la Cátedra de Ciencia de la Educación en la Facultad de Letras de la Universidad de París, también conocida como la Sorbona, siendo nombrado titular en 1906. Previo al plural Ciencias de la Educación, en Francia, en el contexto de la Tercera República, alrededor de 1880, se creó la disciplina universitaria de carácter científico para apoyar a la conformación de la escuela del Estado de carácter obligatorio y gratuito, mediante profesores de filosofía, de 1883 a 1914, titulada como Ciencia de la Educación, y en menor medida como Pedagogía, siendo así una ciencia incompleta y sin una delimitación clara. La concepción de Durkheim respecto a la educación fue grandemente vinculante entre la educación y la sociedad, pues al ser uno de los autores claves de la sociología, encontró esta gran vinculación del fenómeno educativo con la propia sociedad, incluso al punto de que parte del estudio educativo permitió consolidar a la ciencia sociológica. Es el Estado mediante su autoridad quien permite construir al hombre ideal, en el que existe un bienestar general. Se pone en primer lugar de importancia a la sociedad y su funcionamiento, antes que al individuo, siendo la educación, a través de la escuela, el medio perfecto para la socialización de las generaciones jóvenes, buscando convertir individuos egoístas en seres morales y sociales. Esta concepción tiene relación con el momento histórico que vivió, pues se encontraba ante la Tercera República Francesa, la cual planteaba la necesidad de un proyecto de sociedad. Tradición científico-empírica francesa. Origen desde la filosofía. Gabriel Compaire, originario de Francia, diferenciaba la educación de la pedagogía, pues mientras la primera era su aplicación, la segunda era la teoría de la educación,
concordaba en diferenciar educación de instrucción, pues la primera refería a la formación del carácter, de la voluntad y de las costumbres, es decir, de la cultura misma, y no solo de la inteligencia. Formuló estas diferencias retomando los avances hechos respecto a la didáctica germánica, así como de la metodología belga y suiza, siendo que esta última no establece un solo método, mas no por ello sí se establece una metodología general, pues entre la creación de tantos métodos se crean demasiados términos y divisiones absurdas o innecesarias. En síntesis, plantea una educación liberal, que busca principalmente la libertad y el desarrollo de un razonamiento complejo, más que de una mera instrucción. El ser humano no es pasivo, es activo y libre. Sin embargo, tenemos una naturaleza que tiene malos instintos, los cuales pueden ser cambiados a virtud mediante la disciplina. Es por ello que aunque se busca la libertad, en cierta medida, esta también es producto de la autoridad de un maestro que corrige y reprime en ciertos casos. Esto proviene sobre todo de la parte filosófica, pues consiste en reprimir las pasiones, ya que la propia libertad es en realidad consecuencia de la disciplina que nos imponemos, es lograr gobernarnos a nosotros mismos. Además del origen de las ciencias de la educación desde la tradición francesa, debemos comprender otras dos tradiciones relevantes, las cuales se desarrollaron en contextos sociales, culturales, históricos y políticos diversos, siendo no del todo independientes, pues se han influido unas a otras, y relacionándolas dentro de la academia y epistemológicamente. Es a partir de la instalación de la escuela como institución en donde sucede el acontecer educativo regido por el Estado. Asimismo, estas culturas pedagógicas responden a las condiciones de su entorno. Tradición filosófico-educativa alemana. Es de la tradición filosófico-educativa alemana que proviene la pedagogía considerada como la ciencia de la educación. Esta se encuentra estrechamente vinculada a la filosofía respecto a sus fines. La reflexión y el desarrollo moral está sustentada por autores como Rousseau, Kant, Herbart, Pestalozzi, Beisdow, Kirchner, Hegel, Humboldt, Froebel, Volnau, Blankers, Brzezinska, Pollenhauer, Klafki, Lenzen, Wolff, y toma origen en parte a las obras de Comenio y Radke, siendo en este contexto entendida desde un inicio como ciencia específicamente del espíritu, de acuerdo a la división propuesta por Dilthey. Esta tradición se centra en el concepto de formación, en alemán Bildung, el cual se diferencia del concepto de educación, pues tiene cierta connotación filosófica a partir de palabras como autodeterminación, emancipación, libertad y autonomía del sujeto respecto al mundo en el que vive, integrando a su racionalidad su cultura, diferenciándose de una mera individualización. Diferencia entre educación, enseñanza y formación, siendo la primera más general y la razón de ser de la pedagogía, la segunda la razón de la didáctica y referente a la instrucción. Por último, la tercera refiere a una enseñanza educativa que contribuye en la formación del carácter, es decir, la formabilidad, una para la moralidad. Este último concepto lo podemos ubicar en Kant, partiendo de la racionalidad y de una formación durante toda la vida. Este término también integra una dimensión cognitiva, racional, moral, acción moral y facultad de acción, y estética, formación de la sensibilidad, por ejemplo, de la propia naturaleza y la expresión humana, una estética de lo cotidiano, más que solo de las grandes artes. Kant empleó el término Bildung para referirse a la formación del carácter. Tuvo como antecedentes relevantes el texto de John Locke, Tratado sobre Educación, así como el de Rousseau, El Emilio, de 1762. Kant quedó maravillado con la lectura de este último, discrepando en no hacer uso de la educación negativa o de la disciplina, siendo que es la propia cultura lo positivo de la educación, diferenciándose así del animal, pero menciona posteriormente la necesidad de una educación positiva para lograr la formación del carácter, en la que se incluye la moralidad. También pensaba que la educación debe ir más allá de unos pocos individuos, sino que tendría que ser de la sociedad entera. Eso se puede ver en su obra sobre la pedagogía, siendo ya desde ese entonces mencionada la eliminación de la memorización si es que ésta contribuía a una falta de comprensión. Afirmaba que se debe generar la teoría de la educación, superando así su situación de arte, consolidando una ciencia que aporte al desarrollo de la humanidad misma. Concibe la teoría y a la práctica como una unidad para comprender y actuar de mejor manera. Esta es su concepción de ciencia. También considera fundamental conocer el fin de la educación y, en dado caso, el cómo lograrlo, siendo esto lo más importante dentro de la ciencia educativa. Kant afirma:
Es probable que la educación vaya mejorándose constantemente y que cada generación dé un paso hacia la perfección de la humanidad, pues tras la educación está el gran secreto de la perfección de la naturaleza humana. Esto refiere no solo a la atención del individuo, sino de la sociedad misma, por tanto de la humanidad, siendo la razón de que se puede obtener la libertad, autonomía y en consecuencia sociedades libres. Johann Friedrich Herbart, padre de la pedagogía moderna, inspirado a su vez en Rousseau y Kant, propuso el concepto de Bildsamkeit, entendido como formabilidad, algunas veces señalado como educabilidad. Sus obras pedagógicas datan de 1797 y 1841. Al igual que Kant, impartió la cátedra de pedagogía en la Universidad de Königsberg, también llamada Albertina, incluso abriendo su propia escuela experimental. Este autor diferenció entre ciencia, teoría, siendo la totalidad de ideas de un constructo teórico, y arte, práctica, como la destreza para conseguir cierto fin. Para justificar la ciencia de la educación utiliza el término de Bildsamkeit, formabilidad, también equiparable al concepto de educabilidad, siendo el humano educable en voluntad, diferenciándose así de otros animales. Esta necesaria ciencia de la educación, o en otras palabras, pedagogía, sería un conocimiento especializado de la educación que dependería de la filosofía práctica para preguntarse respecto a su fin y de la psicología como medio para su logro, además de evidenciar los obstáculos para tal proeza. Consideró la moralidad como el fin de la educación, pese a ser grandemente discutido por los filósofos dicho fin, en la que el educador debe lograr que cada persona establezca su fin moral. En cambio, la didáctica tiene como fin la instrucción. En palabras de Ortega y Gasset, Herbart fue el encargado de darle cientificidad a la pedagogía, es decir, a la ciencia de la educación, dejando de ser únicamente una actividad práctica o espontánea. Tradición teórico-práctica anglosajona, Gran Bretaña y Estados Unidos. Es de aquí que proviene la teoría de la educación, la cual une lo teórico y lo práctico bajo el nombre de educación, evitando separar el mundo teórico del práctico, siendo una sola la ciencia de la educación, es decir, la pedagogía. Plantea una visión más aplicada a la resolución de problemas educativos a partir del conocimiento educativo, y es una concepción tecnológica de la educación que se traduce en estudios de educación aplicada y tiene exponentes como Charles Sanders Peirce, John Dewey o William James. Está orientada a la organización del educativo a través del currículum y sus teorías curriculares consecutivas, una orientación más gerencial que probablemente respondió a las necesidades de una instrucción eficiente dada la industrialización del contexto estadounidense del siglo XX, el cual requirió de un sistema de instrucción dentro de una sociedad industrializada, descentralizada y urbanizada, en contraparte con la didáctica, cuyo origen remonta a Prusia del siglo XIX, en donde la industrialización no era predominante, más que en pocas ciudades, además de tener un sistema educativo centralizado en el que el Estado por primera vez toma dicha función de instruir a su población, siendo denominado el Estado educador, así como respondió a la mundialización de la educación, pues en cierto modo da por hecho que con el establecimiento del plan de estudios, es decir, sobre lo que se debe enseñar, es una preparación suficiente para lograr el aprendizaje deseado destinada a la producción. Fue esa tradición la responsable de expandir el currículum por todo el mundo, siendo practicada hoy día, universal, entendiéndolo como una prescripción de la enseñanza, así como de sus contenidos, según cierta secuencia y orden, que tiene como finalidad no directamente la formación de un ciudadano, sino de un sujeto dentro de la sociedad industrial, pues retoma y se origina dentro de una corriente pragmática y utilitarista, propia de los anglosajones, desde una perspectiva productiva, desde el individuo y la sociedad misma. Ejemplo de ello es Herbert Spencer preguntando en su libro Educación física, intelectual y moral de 1860 ¿cuáles son los conocimientos más útiles? Está sustentada en teorías educativas basadas en la psicología, como el conductismo, constructivismo y cognitivismo. Se basa en las teorías curriculares, estudiándose el currículum y refiere a lo metódico y operativo de la educación. Esta considera a la pedagogía como la ciencia de la educación. ¿Conoces algún dato extra sobre el origen de las ciencias de la educación? Puedes compartirlo en los comentarios. Gracias por ver el video completo. Si te gustó este tipo de contenido e investigación, puedes darle like o suscribirte. Y a continuación te muestro las referencias empleadas para este video, por si gustas revisar alguna. Excelente día, tarde o noche.